En este nuevo vídeo sobre hilos vamos a ver cómo vamos a seguir trabajando con sincronización, pero en este caso vamos a ver cómo los hilos son ellos los que se sincronizan mutuamente. Es decir, no vamos a depender de código en la clase principal. En el anterior ejemplo sobre sincronización veíamos que la sincronización entre las dos tareas la realizaba el hilo principal, el main, y eso nos hace, a veces no es lo que vamos a querer, puesto que no nos interesará a lo mejor que que el hilo principal tenga que estar pendiente de realizar esa tarea, puesto que queda bloqueado. Es decir, mientras espera mientras espera un hilo, queda bloqueada, y no es posible realizar más operaciones. Por ejemplo, si tuviésemos un interfaz gráfico y tuviésemos que hacer que la interfaz esperase la terminación de un hilo, el interfaz quedaría bloqueado para el usuario, con lo cual tampoco es muy conveniente. Entonces lo que vamos a hacer es, queremos ejecutar el hilo 1 y el hilo 2, queremos que se ejecuten en orden, como en el anterior ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que el hilo 2 espere al hilo 1, no sea el hilo principal el que tenga que hacerlo. Para eso vamos a hacer... Claro, en este caso las dos tareas ya no son iguales, de manera que lo que vamos a hacer es crear una segunda tarea, la tarea 2, otra clase, perdón, y esta clase va a ser muy parecida a esta otra. Vamos a suponer que realizamos más o menos la misma operación y veremos cómo vamos a convertirlo también en una tarea. Pero en este caso la tarea 2, puesto que tiene que estar sincronizada para esperar a otra tarea, podemos decirle que tiene que esperar a otro hilo, y se lo vamos a pasar como parámetro. De esa manera lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando yo cree la tarea 2, le pasaré el otro hilo al que tiene que esperar la tarea, con el hilo con la tarea ya creada como parámetro, de manera que cuando esta tarea se ejecute, lo primero que hará será llamar al método join, de manera que esperará a que el otro hilo termine y no podrá ejecutarse hasta que este no lo haga. Y además nos vamos a hacer que la aplicación principal o el método main no tenga que estar esperando o tenga que estar pendiente de esta parte. En este caso vemos como la tarea 1 se ejecuta como antes hemos descrito, sin más. La tarea 2 en este caso es la que tiene que estar esperando. Bueno, en este caso vemos que aquí el booleano nos avisa de que no hace falta, puesto que hemos hecho los hilos que terminasen solos. Esta parte la podríamos quitar, la que hemos utilizado para el otro ejemplo. Vamos a quitarlo para que ya que nos sobra, no vamos a utilizarlo más en este caso. Y ahora vemos que la tarea 1 se ejecuta sin más, sin esperar a nadie, y la tarea 2 vemos que es una tarea capaz de esperar a un primer hilo, a otro hilo. En el principal, en este caso, quereríamos las dos tareas, pero tenemos que invertir un poco el orden de la ejecución, puesto que la tarea 2 recibirá como parámetros el nombre y el hilo al que debe esperar. Lanzaremos los hilos como lo lanzábamos, y sin añadir ni una sola línea de código vamos a conseguir que los hilos entre ellos se sincronicen sin tener que estar pendientes en la clase principal. Por lo tanto, la clase principal quedaría libre. Vamos a mostrar el mensaje, vamos a llamarlo el hilo principal. El hilo principal queda libre. Veremos cómo además este mensaje se entremezcla entre la ejecución de los hilos, como indicando que la tarea principal ha seguido su ejecución y no ha quedado bloqueada por la llamada join, sino que ha quedado el hilo 2 bloqueado por esa llamada. Vamos a ejecutar. Vemos que el hilo principal queda libre, incluso es la primera línea a ejecutar. Vemos que la tarea 1 se ejecuta la primera y la tarea 2 se ejecuta la segunda. No hay ningún problema, y se han sincronizado entre ellos de una manera incluso bastante más sencilla y sin bloquear el hilo principal. Si el hilo principal en este caso quisiera esperar a la ejecución de estas dos tareas, que eso sí que podría ser interesante, bastaría con esperar
al segundo de los hilos, puesto que ese ya espera el primero. Es decir, con una llamada a hilo2.join, cogiendo su correspondiente excepción, podríamos hacer que el hilo esperase el hilo principal esperase a la ejecución de los dos hilos, si nos interesara en ese caso.